Al escuchar el nombre Jesús, ¿qué le viene a la mente? Pues puedo decirle que eso depende de qué piensa de Él, cuánto sabe de Él y qué clase de relación tiene con Él. Mucha gente tiene una relación maravillosa con Jesús. Él es su Salvador, amo y Señor. Muchos otros, al escuchar su nombre, se desconectan. Me pregunto por qué habrían de despreciar el nombre de Jesús siendo que es el Hijo de Dios, cuando nunca cometió un error, nunca pecó. E incluso quienes odian su nombre no dicen lo odio porque hizo esto o aquello, sino que hay algo muy dentro de ellos que hace que no aprecien ni amen al Señor Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué lugar tiene Él en su vida? Si alguien le preguntara, ¿quién es este Jesús?, ¿qué respondería? Diría, bueno, Él es el Salvador del mundo, es el Señor. Tengo fe en Él como mi Salvador personal, tengo vida eterna, y Él está conmigo cada día. Sana mis enfermedades, contesta mis oraciones, está en el cielo, y esto pienso que es Él. Si eso es lo único que sabe, tiene mucho que aprender. Hoy, el propósito principal de este mensaje es simplemente ayudarle a entender quién es este Jesús. Así que cuando alguien le confronte, cuando alguien le diga, bueno, sabe, no creo en Él, y por lo general no saben por qué, le daré varias razones para decirles por qué usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador que hay, no como todas las demás figuras religiosas, y Él es el Rey de todos los reyes, y un día estaremos frente a Él como nuestro juez. ¿Por qué creemos eso? Le pido que busque su Biblia, y si está en casa, búsquese un papel, un lápiz o bolígrafo, y deseo animarle a escribir los puntos de este mensaje, y también los pasajes bíblicos. No le pediré que escriba todo lo que diremos de los pasajes, solo escríbalos. Y luego, siendo sincero, hágase la pregunta, ¿quién es este Jesús en quien creo? ¿O quién es este Jesús a quien he rechazado toda mi vida? Primero que todo, quiero decir que Jesús vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él era preexistente, o sea, antes de nacer existía. Vayamos al primer libro de la Biblia y vayamos al primer capítulo de la Biblia y escuche lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, después de describir su creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Permítame preguntarle, ¿quiénes hagamos? Alguien dirá los ángeles. No, los ángeles no crean nada. Cuando Dios dijo hagamos, solo quiso decir una cosa: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas que conforman la Trinidad son un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, tenga la bondad de ir un momento a Juan capítulo 1, y veamos qué dice Juan acerca de Jesús. Y aquí hay un par de palabras que deseo explicar. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y la manera en que Juan dijo esto fue muy perfecta. Cuando usa la palabra verbo aquí, al decir en el principio era el Verbo, no significa algo sucedió allá, sino en el principio del tiempo, Jesús estaba allí, desde el pasado, de la eternidad. Él no comenzó allí, escuche lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se hace referencia a Jesús como el Verbo, y era con Dios, y era Dios. Aquí se afirma, como dice Juan, que Él y el Padre son uno. En breve volveremos a eso. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres,
y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, cuando comenzamos en Génesis 1, aquí Jesús estaba allí con Dios desde el pasado de la eternidad. ¿Qué otro líder religioso en el mundo ha existido desde antes del comienzo del tiempo? Ninguno. Eso coloca a Jesús en otra posición totalmente distinta a la de cualquier otro líder religioso que haya vivido. En el principio era el verbo, no un punto. En griego usa el tiempo verbal pretérito imperfecto. Él existía. Entonces, dijimos que Jesús nació en el mundo que Él había creado y dice, sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Veamos en Colosenses 1 lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1, justo después de Filipenses, y note lo que dice en Colosenses capítulo 1. Dice, refiriéndose a Jesús en el versículo 14, en quien tenemos redención, o sea, nuestra salvación, el perdón de pecados. Ahora mucha atención. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y volveremos a eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿qué quiere decir cuando habla de que Él fue el primogénito de toda creación? Aquí se refiere simplemente a esto. En la familia hebrea, el primogénito administraba. Era quien recibía más. Entonces, cuando dice el primogénito de toda creación, Jesús es el administrador de su creación. Él es cabeza de todo. Y fíjese bien lo que dice en Hebreos. Vayamos a Hebreos por un momento, al primer capítulo, y veamos un par de versículos aquí. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, en Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Si usted cree en la Biblia, debe creer que Jesucristo estaba en el proceso con Dios el Padre y el Espíritu Santo haciendo este mundo, creando este mundo con ese diseño absoluto. Creer que todo esto fue por casualidad realmente no tiene validez alguna. Entonces debe decidir si creerá lo que creen los hombres y no pueden probar, o lo que la Biblia dice, y en la Biblia no hay error alguno. Esta es la palabra viva de Dios. Al decir que Jesús nació en el mundo que Él creó, de esa forma lo hizo. Y el mundo expresa la sabiduría de Dios, el poder, la belleza y la presencia de Dios. El tercer punto que quiero dar es este. Jesús nació de una madre terrenal y un padre celestial. Una madre terrenal y un padre celestial. La Biblia dice en Lucas, en este primer capítulo, donde Gabriel le habla a María, porque ella dijo, ¿cómo será esto? Pues soy virgen, no conozco varón. Porque fue obra del Padre Celestial mediante el Espíritu Santo, lo que significa que Jesús nació de una virgen porque al nacer sin simiente de hombre, Él no tuvo naturaleza pecaminosa. De haber nacido Jesús de modo natural, hubiera tenido naturaleza pecaminosa y no había podido morir por nuestros pecados, habría muerto por los suyos. El hecho de que nació de una virgen y sin pecado alguno, y alguien dirá, pues, ¿cómo sabe que él no pecó? Permítame preguntarle, ¿qué hizo mal? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué error cometió? Su vida fue perfecta porque era Dios en carne humana. Así vino Dios a la tierra en carne humana. Jesús tuvo que ser el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, para morir por nuestros pecados. Dios lo mandó con ese propósito. Él fue el sacrificio supremo, divino y final que ocurriría en la cruz, en el Calvario. Al morir, Él pagó la deuda de nuestros pecados y los del mundo. Él fue el único sacrificio aceptable porque Él fue el único sacrificio sin pecado. No fueron los animales, fue la vida del Señor Jesús. Y recuerde que Jesús es Dios en carne humana y fue absolutamente perfecto. Fue sin pecado. Y eso lo hizo un sacrificio aceptable ante los ojos del Padre. Él murió, fue crucificado y creemos fueron los romanos. No, lo hizo Dios. Dios lo envió para morir. Los romanos solo lo clavaron.
fueron herramientas para crucificarlo, pero Dios el Padre fue quien lo crucificó porque Él vino al mundo por esa razón específica. Cuando alguien dice, no creo en el nacimiento virginal, entonces no cree en el Jesús real. Segundo, no cree en el nacimiento virginal porque no cree en la Biblia. No cree en el nacimiento virginal, pero sin ese nacimiento no seríamos salvos. El Hijo de Dios vino para que fuésemos salvos de nuestros pecados y el nacimiento virginal fue parte de esto. Ahora, otra cosa que deseo que notemos aquí es esta. Jesús era tanto Dios como el Hijo de Dios. Ahora hay quienes dicen, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, vayamos al capítulo 10 de Juan por un momento. Veamos en el capítulo 10 de Juan. Y vayamos al versículo 27. Jesús hablaba a quienes estaban con Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que usted es hijo de Dios, lo es eternamente. El diablo no puede sacarle de la mano de Dios nada ni nadie puede. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vea lo siguiente, yo y el Padre uno somos. ¿Escuchó eso? Yo y el Padre uno somos. Jesús es el Dios vivo, visible y note lo que pasó. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No soportaban la idea de que Jesús afirmara ser Dios. Iba más allá de su comprensión. Luego, vayamos por un momento a Juan capítulo 12 y deseo que veamos el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora permítame decirle esto. Usted nunca debería avergonzarse de Jesucristo. Nunca, bajo ninguna condición, avergonzarse de él o negarlo. Escuche. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucha atención. ¿Va a trabajar mañana? ¿Comienza a hablar de Jesús? ¿O le gustaría pero no lo hace por temor a ser rechazado? Mire, ¿me escucha? Dígame. Se une a quienes buscan la aprobación de otros en lugar de la aprobación de Dios. Eso fue exactamente lo que hicieron. Y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, represento a Dios. El que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Y si vamos más adelante a Juan 14, veamos un momento el capítulo 14, y es un capítulo maravilloso sobre la venida de Jesús y el cielo. Y al llegar al versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque escuche esto, Jesús es el Dios vivo en forma visible para que pudiéramos tener una mejor relación con Él. Ahora, el nombre de Jesús no tiene igual. No hay otro nombre como el suyo. Y si vamos, por ejemplo, a Filipenses 2, comenzando en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios el Padre le dio a Jesús su nombre. Dios el Padre le dio un nombre. El nombre de Jesús, Gabriel le dijo a María que ese sería su nombre. Vea esto. Y le dio un nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No quizás es un hecho, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué dice eso? Quizás no le agrade, pero le diré algo. Puede anotar esto, porque lo dijo Dios. Uno de estos días confesará que Jesucristo es el Señor, no importa lo que haya dicho de él aquí y allá. Un día doblará sus rodillas ante el Señor Jesucristo como su juez. ¡Cuán insensato es vivir sin él! Lo confesará, dirá, pues moriré antes de confesarlo.
morirá antes de confesarlo e irá al infierno por decisión propia. Solo será porque escogió negarlo. Escogió rechazar al Hijo de Dios, quien es Dios en la carne, quien vino en forma visible, para que pudiéramos entender mejor quién es Dios, cómo es y todo lo demás. Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Él dice que pasará y sin duda pasará. Y, por ejemplo, cuando envió a los discípulos a predicar el Evangelio, dejó muy claro en qué consiste el Evangelio. Y dijo esto en Lucas capítulo 24, dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El nombre de Jesús no es solo un nombre, es el nombre del Dios vivo. Es el nombre del Dios visible cuando anduvo aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, al pensar en cuando oramos, vayamos a Juan capítulo 14 y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, pedimos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que le agrada y honra a Dios, Él dice que lo contestará. Entonces, al orar, Él está ahí. Damos gracias a su nombre. Somos bautizados en su nombre. Y luego en Mateo 18, algo que sucede ahora mismo en este servicio. Escuche lo que dice en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces podríamos decir, buenos días Jesús, porque Él está aquí. ¿Cuántas veces está aquí? Está aquí en el corazón de cada uno de los que somos salvos. Por eso damos una invitación. Hacemos un llamado para invitarle a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, para que al salir de aquí, Cristo esté en su corazón para hacer todo lo que Él es y será en la vida del creyente. Ahora, para algunos, Él es solo una figura. Lo que deseo que veas es esto. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, Él no es solo una figura, Él es Dios. Él es Dios en la carne, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien murió, fue sepultado y resucitó. Y a todas las demás religiones que afirman esto y aquello, les preguntaría dónde está su líder. Muerto, en la tumba. ¿Dónde está Jesús? Resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Ahora Él nos recuerda y nos advierte en este capítulo 10 de Mateo, nos advierte en cuanto a cómo serán las actitudes de las personas. Dice que seremos odiados por todos a causa de Él. Entonces, todo lo que está pasando en la actualidad es justo lo que Él dijo. Estas cosas pasarán, pero debemos mantenernos firmes. Mire, si usted cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo como su Salvador personal, nunca debe avergonzarse de Él. Cuando alguien usa el nombre de Jesús de un modo obsceno, le aseguro que darán cuenta. Pero Dios no es así. Sí lo es. Él nos ha concedido el nombre de Jesús, que lo hace el nombre número 1, con todas las altas prioridades que pudieron ser dadas a Jesús. Se lo dio. Luego, por último, diría que Jesús vino al mundo la primera vez como un bebé. Él volverá como rey y juez de toda la humanidad. Y podemos ver en Mateo 25 un pasaje largo sobre la venida de Jesús y la separación de ovejas y cabras, y que Él es el juez de la humanidad. Es la persona que usted ha aceptado. Es el Salvador, quien es su Salvador. Él es el único Salvador y es por su nombre, solo por su nombre que podemos ir al cielo. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y mire, lo mismo que incomodó a los saduceos en aquel tiempo e hizo que quisieran apedrearlo, la misma afirmación molesta a la gente hoy. Pretende decir que hay un solo camino, uno solo. Eso es egoísta, es un Dios avaro y prejuicioso. ¿No lo es? Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz para salvarle de sus pecados. No hay otro camino, no hay otro lugar, ni otra persona. Dirá, no soy tan malo, necesita otra perspectiva.
Tiene una naturaleza vieja y pecaminosa que le llevará directo para abajo, separado de Dios por la eternidad. No tiene otra opción, dirá, soy una buena persona, bueno a sus ojos. Pero la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Piénselo. Si no acepta a Jesús como su Salvador, piénselo. ¿Cuál es su alternativa al enfrentar la muerte? Si es sabio, le pedirá al Señor que perdone sus pecados, le perdone por despreciar su nombre y ponga su vida en sus manos. Puede hacerlo allí mismo donde está. Pídale que perdone sus pecados y quizás las cosas que ha dicho de él, pecados que ha cometido en su vida. Dígale que hoy cree en su muerte en el Calvario como paga total por su pecado. Que hoy rinde su vida a Jesús, quien es Dios en la carne, quien vino con el fin de salvarle. Pone su vida en sus manos y de ahora en adelante, con la ayuda, la guía y la fortaleza del Espíritu Santo, decide vivir como agrada a Dios hasta el último momento de su vida. Mi oración es que sea sabio para hacerlo. Padre, cuán agradecido estamos hoy que nos enviaste al Salvador y hayas dicho tan claro en tu palabra quién es Él, por qué vino y por qué merece nuestra lealtad, nuestra sumisión y entrega total. Te bendecimos hoy, Padre, y bendecimos a tu Hijo Jesús. Amén. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivirá el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre y cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Cuando pienso en eso y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista, vine como pastor asociado, y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentar en sus reuniones. Entonces estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo, no lo resolvían, no podían decidirse en algo, lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto es un asunto de negocios. Bueno, cuando dijo eso, mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puedo hacerlo sin Dios. No necesito su dirección, no necesito su ayuda, puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios.
¿Y qué de su conducta? ¿Qué de sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos, con eso puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura, aquí va Jesucristo, rumbo a la cruz en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero más o menos, y ahora había sido evangelista enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahí iba, era su lugar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, escuche la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Ahora, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara, ¿vive en la voluntad de Dios? ¿Cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche, la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga y sexo y todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que les haga felices, buscan algo o a alguien que les complete cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así. Nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro 3, 2 de Pedro capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. 2 de Pedro 3, 17. Escuche lo que dice.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar, deberíamos pedir al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo, no sabe si su esposo o esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive y ya. Y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros. Tiene el mejor plan. No lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar: ¿debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Claro, el Padre dijo, es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios o ha decidido que puede manejarlo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto, por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros. Eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de pelota, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás sienta, ¿para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta porque, recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos sin excepción. Tenía el mundo entero en mente. Quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito. O claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le rogó a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida. Buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos. ¿Cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención desde muy temprana edad en la vida de ese niño. Usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para su vida. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso.
Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarle a sus hijos a Cristo. No solo eso, usted debe ser parte de sus vidas, interfiera en sus vidas, dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero, tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero. Pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Usted dirá, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, ¿sabe cómo vencer su pasado? Borrará todos los errores, ¿no? Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, mire, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad, y hacer las preguntas indicadas, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad. Pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacer todos. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido error, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, dígame. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante. Dios le ama. ¿Sabe por qué cometemos errores? Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida. Nadie puede guiarle como Dios. Él sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe porque le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos, no importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama a Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces y por una razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto
Ella estaba en la segunda banca. 2 semanas después dijo, quiero decirle algo, me conmueve relatar esto. Me dijo, he hecho un desastre tal de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo